Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el turbulento mundo del corazón y la fama, porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman, y de esa supuesta guerra personal que vivió por la también aclamada Demet Özdemir. ¿Se imaginan? Una historia de amor, celos, rivalidades, suena a una telenovela, ¿verdad? Pues algo así se gestó tras bambalinas, y hoy vamos a desentrañar todos los detalles. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia tan jugosa, no olviden, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos chismes, análisis y exclusivas. Estamos empezando algo grande juntos. Así que, ¿qué se dice sobre esta supuesta guerra que protagonizaron Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que si juntamos los rumores, las especulaciones y las poquísimas declaraciones que han salido a la luz, tenemos una trama digna de una serie turca. Todo se remonta, por supuesto, al rodaje de la exitosa serie Erkenci Kuş, o como la conocimos aquí, Pájaro Soñador. Esta pareja, Can y Demet, nos conquistaron a todos con su química en pantalla. Desde el primer capítulo, era evidente que algo especial existía entre ellos. Sus miradas, sus gestos, esa chispa que traspasaba la pantalla, era pura magia. Y claro, cuando una química es tan palpable, los fans no tardan en especular sobre una posible relación fuera de los focos. Y ahí es donde empieza el lío. Según muchas fuentes y comentarios de fans que seguían cada movimiento de la pareja, Can Yaman habría desarrollado sentimientos muy profundos por Demet Özdemir. Se dice que se enamoró perdidamente de ella, que la veía como algo más que una compañera de trabajo. Y si bien esto en sí mismo no es extraño, lo que sí se tornó complicado fue, supuestamente, la respuesta de Demet. Las especulaciones apuntan a que Demet, por su parte, no habría correspondido a ese amor de la misma manera, o quizás, simplemente, decidió mantener la relación estrictamente profesional. ¿Y qué pasa cuando uno ama y el otro no tanto? Pues, a menudo, nacen los conflictos. Se habla de que Can Yaman se habría vuelto muy celoso. Imaginen la escena, están en el set trabajando juntos y Demet interactúa con otros actores, con el equipo técnico, con cualquiera. Para alguien que está intensamente enamorado, cada gesto de cariño, cada sonrisa compartida con otra persona, puede ser una puñalada. Los rumores sugieren que Can empezaba a sentirse incómodo, que mostraba signos de descontento, e incluso que tuvo algunas actitudes que habrían creado tensión en el set. Se comenta que a veces se mostraba distante o incluso un poco agrio, cuando percibía que Demet estaba disfrutando de su tiempo con otros compañeros. Y aquí es donde entra la parte de la guerra. No piensen en una guerra de sables, por supuesto, sino en una guerra de egos, de sentimientos heridos, de posibles choques de personalidades y, sobre todo, de mucha presión mediática. Los fans, como les decía, estaban obsesionados con ellos. Cada día salían nuevas noticias, rumores, supuestas citas, y esto, para una relación que quizás no existía o estaba en sus inicios, era una carga enorme. Si Can estaba enamorado y Demet no, o si simplemente intentaba mantener su vida privada, toda esta atención externa sin duda habría sido un obstáculo. Uno de los puntos que más se comentan es la supuesta intervención de otros actores. Se ha rumoreado que hubo cierto resentimiento o rivalidad entre Can Yaman y otros compañeros de reparto, especialmente aquellos con los que Demet podía tener una relación de amistad más cercana. Podríamos imaginar que Can, sintiéndose inseguro o celoso, habría intentado, de alguna manera, distanciar a Demet de esos amigos, o marcar su territorio, por así decirlo. Esto, claro, es pura especulación, pero las historias que circulan son bastante consistentes en apuntar a una tensión palpable. Además, hay que considerar la diferencia de personalidades que, según algunos, existía entre ellos. Can Yaman ha sido descrito en ocasiones como un hombre muy apasionado, intenso y demostrativo. Por otro lado, Demet Özdemir se la ha presentado como una mujer más reservada, profesional y quizás más enfocada en su carrera. Esta diferencia, sumada a los sentimientos de Can, podría haber generado un cóctel explosivo. Él queriendo más, ella quizás necesitando espacio o manteniendo los límites, y el mundo entero observándolos. La intensidad de la fama en Turquía es algo que siempre debemos tener en cuenta. Los actores y actrices turcos, especialmente aquellos que alcanzan el estrellato internacional, viven bajo un microscopio constante.
cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada hasta la saciedad. Para Khan, enamorarse de su CEO protagonista en una serie tan éxito mediática y que esa relación no cuajara como él esperaba, debió ser una experiencia increíblemente difícil y dolorosa, amplificada por la opinión pública. Se dice también que Can Yaman llegó a tener momentos de mucha frustración. Imaginen estar en el pico de la popularidad, con una relación que se anhela y que se percibe tan cercana en la ficción, pero que en la realidad es esquiva. Las fotos de Demet con otros hombres, los rumores sobre su vida privada, todo eso debió ser un tormento para él, según estas versiones. Algunos incluso hablan de cambios de actitud en él, de un carácter más difícil en el set, de momentos de enfado o de distracción que no pasaron desapercibidos. Sin embargo, es importante recordar que mucho de esto son rumores y especulaciones. Ni Khan ni Demet han confirmado explícitamente una relación sentimental entre ellos, ni mucho menos una guerra. Lo que sí es cierto es que su química era innegable y que, tras el fin de Erkénthicus, sus caminos parecieron separarse de una forma un tanto abrupta, al menos en lo que a apariciones públicas juntos se refiere. Se ha especulado que la presión de los fans, los rumores constantes y la intensidad de la situación pudieron haber sido determinantes para que Demet tomara cierta distancia. Quizás ella sintió que la relación, si es que llegó a existir más allá de la amistad, no podía sobrevivir a tanta atención y a las expectativas. O tal vez simplemente sus sentimientos nunca fueron tan profundos como los de Khan, y decidió priorizar su tranquilidad y su carrera. La narrativa de la guerra se nutre de estas interpretaciones. Se habla de que Khan se sintió traicionado o rechazado, y que esto habría provocado un distanciamiento, quizás incluso una especie de resentimiento, de su parte hacia Demet o hacia el entorno que ella frecuentaba. Algunos seguidores más acérrimos de Can Yaman han llegado a criticar a Demet en redes sociales, tildándola de interesada o de haber jugado con los sentimientos de Can. Por otro lado, los fans de Demet defienden su derecho a ser discreta y a elegir con quién y cómo relaciona su vida personal. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo esta supuesta relación y su desenlace en la percepción pública de ambos. Can Yaman, conocido por su carácter apasionado, se consolidó en la mente de muchos como un hombre que vivió intensamente este amor no correspondido. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo como la figura más reservada y profesional, dejando pocas puertas abiertas a la especulación sobre su vida privada, aunque la de Can siempre estuvo en el centro del Urmán. Una de las pruebas que a menudo se citan para respaldar esta historia es la forma en que, después de Erkénthicus, Can Yaman ha hablado de relaciones o de su vida amorosa de una forma más cautelosa, casi como si hubiera aprendido una dura lección. Y Demet, bueno, ella ha seguido construyendo su carrera con pasos firmes, relacionándose profesionalmente con otros actores y manteniendo su vida personal en un plano mucho más discreto. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿Can Yaman reveló la guerra que vivió por Demet Özdemir? La respuesta es un poco matizada. Si bien él no ha salido públicamente a decir, sí, tuve una guerra con Demet por amor, sí ha habido momentos en los que ha insinuado, de forma velada, que la experiencia de rodar Erkénthicus fue muy intensa a nivel emocional, y que la fama y las relaciones personales que se generan en este mundillo son complicadas. Son estas declaraciones, a menudo interpretadas, las que han alimentado la narrativa de la guerra. Por ejemplo, en alguna entrevista, se le ha preguntado sobre su relación con Demet, y él ha respondido con evasivas o con frases del tipo, en el set se crean vínculos muy fuertes, pero la vida real es otra cosa o, las relaciones en este ambiente son muy difíciles de manejar por la presión. Estas respuestas, aunque lógicas, son interpretadas por muchos como un eco de un sufrimiento pasado, de una batalla librada en silencio. Otro detalle que se suma al misterio es la ausencia de interacción pública entre ellos en los últimos años. A pesar de haber compartido un éxito tan grande, parece que han tomado caminos completamente separados, sin menciones mutuas en entrevistas ni interacciones en redes sociales, lo cual, para dos personas que trabajaron tan de cerca, puede ser visto como una señal de que algo quedó sin resolver. Lo que queda claro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkénthicus fue algo mágico, y esa magia, como a menudo sucede, inspiró muchísimas historias y expectativas en los fans. La guerra que mencionamos en el título es en gran medida una construcción de esas expectativas, de los rumores que se desprenden de la intensidad de su química en pantalla y de las pocas pistas que ambos han dejado al respecto. Es fascinante cómo el público se involucra en la vida de las celebridades, ¿verdad? Queremos que sean felices, que encuentren el amor, pero a Beck.
Nuestras expectativas pueden generar presión. En el caso de Khan y Demet, parece que esa presión pudo haber jugado un papel importante en la dinámica de su relación, sea cual sea la naturaleza que haya tenido. Al final, lo que podemos rescatar de esta historia, más allá de los detalles escabrosos o de las suposiciones, es la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo el escrutinio público y en el fragor de la fama. Can Yaman, con su carácter apasionado, y Demet Özdemir, con su profesionalismo, protagonizaron, para muchos, un drama personal que se vivió tras la pantalla, y cuyas secuelas aún dan para hablar. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por la supuesta guerra de Can Yaman por Demet Özdemir. Una historia llena de matices, rumores y, sobre todo, mucha pasión. Como siempre, les agradezco enormemente por acompañarme hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles estas historias que nos hacen pensar, nos intrigan y nos mantienen al día con el mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen en la existencia de esta guerra? ¿Creen que la fama afecta demasiado las relaciones personales? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de estos detalles y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.